Tragarse el anzuelo. He visto cómo estripan las vísceras de los pescados, las tripas chorreando por la rajadura en el estómago. No basta con tragarse el anzuelo, hay que pagar el precio de desear, de comerse la ilusión. El pescador, tan insensible al olor, al dolor, al asco, sale inmune, victorioso. Nunca me han estirpado las vísceras, pero mordí ingenua el anzuelo de tu boca y fue casi lo mismo. Esto es de Carolina Sánchez y bueno, es la hojita correspondiente que arrancamos el día de hoy, hoy lunes, al calendario al Gravitar Rotando. ¿Qué te parece? Qué chido, me gustó. Está muy chido, sí. A ver si Buenos Cartagena nos la contacta para... Pues sí, digo, si es de aquí de Guadalajara, sí. Y si no, pues vamos a donde esté. Bueno, si tú pagas los viáticos, no hay bronca, ¿verdad? Pero bueno, perdón. Usted ya lo vio, él es Mario Díaz el Máster, yo soy Juana María Ramírez y les doy la bienvenida a este Café con Letras desde Fragante Café, en el que, pues a ver, se va a enterar de muchas cosas muy interesantes. Y pues bueno, no está de más la invitación de vengarse aquí a Fragante Café a tomarse un cafecito, ahorita que está el clima así bien rico, pues algo calientito o algo frío, helado también se vale porque el calor no nos deja nunca. Sí, y el tema es, por ejemplo, si les gusta el cafecito, el ambiente, como el relax, y aparte se pueden deleitar un ratito viendo la exposición de Mujer Cafeína. Son varios cuadros, obviamente, sí, temática de mujer, pero es... Ay, ¿por qué lo dices así? Eso sí, temática de mujer, lo dices como, así como... De viejas, pues, de amor, corazones, no es cierto, no hay ni un corazón. Pero sí. Hay varios muy buenos, incluso Juana María se interesó por un cuadro que ella andaba queriendo escribir de las mujeres, de las, ¿cómo se les llama? Las que entregan pues algo de agua, algo de lonchecitos a los que van en la bestia. Se me olvidan cómo les tienen su nombre, pero no me acuerdo cómo les dicen. Y hay un cuadro referente a ellos muy bueno, muy bonito. Venga, no se vamos a enseñar, venga a verlo. Y pues ahora Juana María nos acompaña, pues digamos, poeta. No vamos a hablar de política, pero es delicioso platicar con ese señor de esos temas. Víctor Valerio Ulloa. Pues bienvenido, y nos vienes presentando este libro son 5 libros en uno de poesía. Sí, o sea que algo así. Platícanos desde qué va. Bienvenido y pues, platícanos. Pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por aceptarme presentar este libro, exactamente. Son 5 libros en un libro, o sea, en realidad son 5 apartados. Déjenme platicarles de mi relación con la academia y con la universidad en el sentido del currículum, ¿no? Yo estudié la Facultad de Economía entre los años 1981 y 1985 en la Universidad de Guadalajara. Después, por medio de una beca, fui a la UNAM a estudiar entre 1989 y 1994 con una beca de la Universidad de Guadalajara, y después conseguí una beca de la UNAM para ser auxiliar en un proyecto de investigación académica que era estudiar el siglo barroco de México, del siglo XVII, con algunos personajes que en esa época me invitaron para hacer una especie de auxiliar de investigación literaria y de investigación histórica, en los cuales aporté ciertos artículos, etcétera, y leí bastante sobre ese periodo. De ahí mi inquietud, después de eso, mi inquietud literaria, claro, en el sentido de que después de que fui maestro de la Facultad de Economía, me surgió la beta literaria, etcétera, y me emocionó mucho empezar a escribir desde 1994, que terminé ese periodo formativo, UDG-UNAM, y me surgió el gusanito de la literatura. O sea, ya entonces en esa época
Me iba al DF, ahí por Miguel Ángel de Quevedo y esta Gandhi y todas esas partes que había ahí de la Universidad de Copilco. Y ahí hacía mis poemitas, los primeros. ¿Le gustaba el ambiente? Sí, se inspiraba. Sí. Me inspiraba y luego Pero es que también con todo ese bagaje que traía de haber estudiado estos siglos, como que allá traían. Sí, mira, es que imagínate tú, por ejemplo, que estás leyendo tú a los personajes como Sor Juana Inés de la Cruz, su biografía, su historia, cómo vivieron, cómo fueron los inquisidores, cómo los traían a pie juntillas, qué escribían, cómo le hacían y qué debían de hacer y qué no debían de hacer, incluso con Carlos Sigüenza Góngora, que era un científico que predijo cuánto iba a durar el cometa Halley, por ejemplo, ¿no? El padre Quino decía que era porque nos portaba rete mal y puro pecado y que por eso... Que ellos traían otros datos. Sí, que ellos traían otros datos, que el cometa era por las tantas desgracias de nuestros comportamientos. Y Carlos Sigüenza Góngora, siguiendo la vertiente científica de Inglaterra y de Alemania, etcétera, donde él se había formado, pues les dijo, es que el cometa no es más que un fenómeno físico, natural, etcétera, que va a llegar y se va a terminar. Pero no, el padre Quino insistía en la cuestión moral y en la cuestión de los pecados de toda la Nueva España, ¿no? Pues antes éramos el centro del universo. Sí. Claro, o sea... Sí. El centro del sistema solar. Nosotros no existíamos, de hecho, nada más de Europa. El hecho es que ahí precisamente en esa sociedad novohispana, que todavía no es México, empieza a sentirse y a originarse el sentimiento mexicano. Por ejemplo, cuando llegaban los virreyes de España, que eran los que llegaban desde España, etcétera, Carlos Sigüenza Góngora y esta Sor Juana Inés de la Cruz ponían arcos como ahora les ponen a la Virgen, a los arcos, etcétera. Y ellos les ponían a gobernantes como Cuauhtémoc, como esto y aquello, como diciéndoles que los indígenas eran mejores gobernantes que los que venían de España, el virrey. O sea, una crítica supersticia, o sea, muy velada, bajita la mano, pero les decía, muy bien ahorrador, si no vienes a gobernar bien aquí, mira, aquí tenemos gobernantes indígenas antes que nos gobernaban mejor que ustedes. Imagínate el sentimiento de esa nacionalidad iba surgiendo con el conocimiento de importantes gentes que sabían mucho de historia. Entonces estar ahí en esos lugares cercanos, pues pisaba la historia, ¿no? Estaba en lugares históricos. Sí, y hay mucho libro del barroco del siglo XVII que habla de todo este sincretismo, de la forma en que se fue originando la sociedad mexicana, el sentimiento nacional mexicano, etcétera, y cómo el Valle de la Anáhuac es el que hace todo este conglomerado de identidad para que surja de ahí la posibilidad de que surja un sentimiento, un nacionalismo que después va a llegar a la independencia con Hidalgo en 1810. Entonces, hay mucho tela de dónde cortar cuando tú te metes a leer a Sor Juana, aunque es muy barroquista y todo, porque en estas épocas leer el barroco para nosotros es muy difícil. Muy difícil. Muy difícil, porque utilizan metáforas literarias muy altísimas para poder hablar sobre esto o sobre aquello. Pero al mismo tiempo es importante tener esa idea de que el sentimiento mexicano nace de una base real, de la conformación, cómo se fue dando la población en esos siglos. Si nosotros nos podemos estudiar un poco sobre cómo hubo la debacle de indígenas por medio de las enfermedades y de los conquistadores y los trabajos forzados, y cómo se fue cayendo la sociedad indígena, los indígenas fueron muriendo mucho, pero ahí mismo fue empezando a surgir el mestizaje. O sea, iban bajando los indígenas, pero se iba creando el mestizaje. Y los criollos. Entonces, digamos, por decirlo, con Sor Juana y con el otro, con
Carlos Sigüenza y Góngora. Con Carlos Sigüenza y Góngora. Y supongo que de la mano debió haber habido también algunos otros intelectuales que fueron forjando la base de lo que es el nacionalismo, de lo que, digamos, al final de cuentas llegó a ser México. Sí, yo me imagino que dentro de la forma como Sor Juana Inés de la Cruz vivía la idiosincrasia del mexicano, ella se va dando cuenta de que la Nueva España en realidad nomás es un gobierno que va de salida. O sea, se dan cuenta que empiezan a criticar ese sistema de gobierno y todo esto, y ya para 1810 ya está esto ya que revienta. Un hervidero de la revolución de independencia de Estados Unidos hace que también surjan muchos líderes como Morelos, como Hidalgo, etcétera, que están dentro de los seminarios y dentro de las instituciones eclesiásticas, pero que están leyendo sobre Francia, sobre la Revolución Francesa, que el mundo está cambiando. Sí, que el mundo está cambiando, sobre libros liberales, etcétera, de mucha historia y de esa época de la ilustración de Francia, ¿no? Oiga, pero cuéntanos de usted, ¿cómo es que qué es lo que le nace por empezar a buscar y por empezar a escarbar todo esto? Bueno, en principio fue por la vocación que yo tenía de que era un maestro que venía de la Universidad de Guadalajara y que le gustaba la historia, y la historia económica y la historia social. Pero esto de la historia con la literatura va muy ligado en el sentido de que vas leyendo no nomás a Sor Juana Inés de la Cruz, sino cuántos más gentes vienen impulsando la literatura desde esos siglos, y te vas dando cuenta de que hay muchas lagunas, hay muchos huecos en la forma en que nosotros estudiamos la historia o la sociología, etcétera. Y que porque en el tema colonial hay sí, siglos de no se sabe. Hay mucha información que la tenemos ahí guardada en los archivos, etcétera. Sin embargo, hay mucho paleógrafo que ahí está dándole la batalla, etcétera. Paleógrafo. Sí, por ejemplo, traduciendo todas las cartas de Hernán Cortés, traduciendo todas las cartas de Colón, etcétera. La investigación es muy ardua. Yo estuve trabajando, por ejemplo, en el Archivo Histórico de Jalisco para sacar libros sobre la Revolución Mexicana y cómo sucedió aquí en Guadalajara. Y el Archivo Histórico de Jalisco estaba ahí en el 16 de septiembre y no era el edificio que ahora hay. El Archivo Histórico de Jalisco y donde estaban todos los tomos de los ¿cómo se llama? De los y de los actuarios, de los que ahora son los notarios. Entonces el archivo de notarios estaba en una bodega subterránea llena de ratas, etcétera, a las cuales tenías el peligro de que a la hora de que estuvieras leyendo tenías que tener guantes y todo, claro, para no adquirir el cólera o algo, etcétera. Y era una pobredumbre de cómo tenían los de tristes, cómo tenían acomodados todos los notarios. Esos papeles viejos, pues. Sí, y de ahí tú sacas mucha información, en el sentido de cómo eran las compraventas, de las haciendas, de cómo compraba un profesor una casa en Guadalajara en el siglo XVIII, en el siglo XIX, etcétera. O sea, hay que tener mucha paciencia y dedicación. Sí, haz de cuenta que es una actitud pues de arqueología. Sí, casi, ¿no? Es una profesión que tú asumes como que algo hay que investigar y hay que hacerlo, porque ahí está el material y pues si no eres tú, no es otra persona. Don Víctor, híjole, pues muchas gracias por todo esta... que es clase, es increíble. Sí. Pero aterricemos en su libro. Aterricemos. El libro, hay que venderla. Sí, hay que presentarla. Entonces, hablando sobre el libro, en términos claros de cómo está construido y cómo fue que lo elaboré, a mí se me ocurrió que la ficción literaria estaba formada por medio de cuestiones
individuales, como es hablar de una forma de invención de la ficción, como lo hace García Márquez con 100 años de soledad, ¿no? Y para ello habla de la familia al buen día, etcétera, bla, bla, y les crea historias ficcionales, o sea, en las cuales también le mete un poco de realidad y de ahí se va formando el realismo mágico. En la cuestión del boom latinoamericano, no nomás hay el realismo mágico. Fuentes nunca nunca hizo literatura de realismo mágico. ¿Cómo se llama? El premio Nobel de la Ciudad de los Perros, Vargas Llosa. Vargas Llosa tampoco hizo realismo mágico. El realismo mágico viene más o menos desde la cuestión de Rulfo, con su visión del cuentista y de Pedro Páramo, en donde los muertos hablan y los muertos conviven con los vivos, y etcétera, ¿no? Y le mete ahí una cuestión realista de la Revolución Mexicana y de la Revolución Cristera. Rulfo es eso, en realidad, es ese tipo de narrativa. A eso se le llamó realismo mágico. Entonces yo me puse a investigar y dije, pues mis poemas hablan de ficciones, pero esas ficciones me están gritando que les dé título. Y entonces a mí se me ocurrió que si mi libro se dividía, como algunos de mis compañeros, pues junta todos tus poemas y tus versos para que hagas un libro. Yo nunca me imaginé que iba a salir un libro de 300 páginas, pero alcanzó para 300 y más. Y todavía quedaron fuera. Y todavía quedaron fuera algunos que todavía tengo que... Volumen 2, exactamente. Entonces estos 5 libros se componen del primero, que se llama Dirás que todo es ficción. El segundo se llama Ficcionario. El tercero se llama Cuánta ciudad de alas rotas. El cuarto se llama Naufragar y sobrevivir, que se refiere a temas sobre Sor Juana, un verso, y Carlos Sigüenza, pero no es de su vida, sino es algo que como lo estamos platicando así ligerito. Y el último se llama Contextos diversos. O sea, lo que ya no fue algo así. Lo que no entraba en ninguna de las categorías. Ahí dije, pues aquí cabe. Aquí le relleno todo lo que yo pueda, ¿verdad? Y me salió bonito. Yo ya que ya lo vi ya y estructurado y todo, fue cuando se me ocurrió el último verso, que se llama La soportable intangibilidad de la ficción. Y en ese verso se me ocurrió porque yo estaba por llamarlo ficcionario, como uno de los apartados. Y se me hacía muy simple, ficcionario, pues no. Se muere Milán Kundera. Y me acordé yo que yo había leído La insoportable levedad del ser. Y me quedé pensando, y dije, pues mi libro se tiene que llevar algo así parecido, La soportable intangibilidad de la ficción. Porque estoy hablando de mitos, de ficciones, de cómo vivimos en la sociedad, cómo nos creemos tantas cosas que en realidad son intangibles. Y luego ya después, estudiándole un poquito más, pues me di cuenta de que la literatura fantástica no está por encima de la literatura ficcional, sino que las ficciones en realidad son mitos, son formas de identidad de las sociedades y van muy por encima de una literatura tan sencilla como la fantástica. ¿Nos puedes leer algo? Claro que sí. Yo empezaría leyendo... Y que no se nos olvide el que está muy ad hoc para el mundial. Sí, claro. Voy a empezar diferente a como ha empezado en otros lados. Se llama Hay que ponerle remedio. Hay que ponerle remedio al rencor, al odio, que no es necesario en la vida. El león caza a la gacela por hambre, no por rencor, al no alcanzarla en 9 de cada 10 intentos. Tienes que usar tus garras metafóricas para aprender y abrazar con euforia los designios de esta existencia. Ser el agua que se baña en su cascada. Debemos saber mimetizarnos y jugar a ser invisibles. Porque al final lo seremos
sin rencor. Nos iremos desnudos, limpiamente, sin abrigo. Hay que ponerle remedio al odio, a jugar con violencia y a cazar al otro, avanzar lanzando los dardos envenenados. Lo hicieron desde el principio de las eras. Ese pasado no hay manera de enmendarlo. Hay que ponerle remedio al hambre, no dejar que el hombre atrape a la presa y exhiba su trofeo en el museo para sobrevivir ejerciendo el miedo y devorando a los demás. Hay que ponerle remedio a esta forma de razonar de manera inconsciente y autómata. Quien ejerce violencia y caza indefensos es el hombre que lo hace sin hambre, porque se alimenta de odio y de codicia. Ahí les va otro. Otra vez barro para ladrillo. Tengo la suerte de no pertenecer a nada y no creer en esa absurda idea de la inmortalidad. Tengo la suerte de poner los pies en tierra, de volver en cachos pequeñísimos, otra vez barro para ladrillo. Tengo la suerte de haber olvidado toda clase de verdades y ficciones, facturas y pagarés. Hasta el cansancio he dicho que el futuro solo es un augurio, una perspectiva tan mal narrada como el presente. Tengo la suerte de saber y pregonar que el tiempo no existe, que una y otra vez volveré a buscarte. ¿Esos pertenecen a cuál? ¿A qué libro? Estos pertenecen al libro de Cuánta ciudad de alas rotas. Ok. Ahí les va otro. Zumbador. Era mejor subir a la barda en filo, zumbando como corcholata. Los acatales llevaban a pozos profundos como la adolescencia. Ser un zumbador era un arte. Martillarlo en dura piedra de Castilla, darle forma plana y circular, igual que una luna llena. Ir zumbando hasta las piedrotas, bardas de adobes delgadas, aguantando el filo del sol, del calor de mediodía. Después de ir a los chapoteaderos, los adolescentes jugaban sobre los campos sin sembrar, de la granja y de la paz. Chorros de sudor al mediodía se lavaban en un tanque de agua, aterrorizados por llegar a una primaria en fila india. Y vamos a leer la del mundial. Le digo la poesía del mundial. Y voy a leer antes Ficcionario. Por favor. Que es el que en principio quería yo que se llamara así. Que se iba a llamar así. Naturalmente que poseemos uno. Digamos, algunos que ni siquiera lo saben. Otros viven citándolo todos los días. Es el humano tránsito de transeúntes, donde tropezamos malhumorados, debido al incomprensible lenguaje que circula por la ciudad. Razonamos y creemos ser parte de esa especie que logramos percibir esperanzados, de salir vivos cada 24 horas de fricción, donde cada quien piensa honrar su propio sueño, aumentando las intransigencias y las deformaciones implícitas. En el repertorio de nuestro ficcionario hay de todo: ideologías, vanidades sublimes, vacas sagradas intelectuales, mesías y alquimistas, divas de teatro y de cine, presidentes de todo tipo, arquitectos de su propio destino y un mundo grande llamado voluntariado. Oye, de Morena no vas a estar hablando, Mira, este me gusta porque es un poco vamos a decir así, más ficcional todavía. ¿Crees que eres tú? Todo desaparece en este fugaz presente. Tú duermes y desapareces. Los pensamientos racionales se suicidan cuando sueñas. Entonces un ángel intangible baja el switch
de ese día. Él acomoda los códigos imperfectos que se irán al olvido. Sabe que no estás consciente. Se aprovecha de ti. Burlón te despierta. Sonríe porque al despertar de cada día crees que eres tú. No, pues qué bien. ¿Y cuándo fue que decidió así, ya tengo que publicar esto, que sintió ya la necesidad de publicarlo? Mira, yo estaba en una situación bien existencial, en donde yo decía, leo, y leo poetas, y leo muchas cosas que yo digo, ¿vale la pena leerlos? Y desde que empezaba yo a leer las primeras estrofas decía, ya sé que va a terminar esto. Esa visión existencial, romántica, etcétera, donde el texto no aporta nada, que no es temática, que no aporta algo social, algo que te llene. Yo decía, eso no quiero yo para mí, para mi literatura. Yo quiero algo que aporte. Tengo versos románticos y los tengo bien cuidaditos porque quiero que sean comprensibles y alegres, no suicidas. No de cortarse las venas, ¿verdad? Sino que al contrario, inspiren, ¿verdad? Va el verso de lo que digo yo que es ad hoc para el mundial. Los ángeles paupérrimos. Recuerdo bien esas imágenes, esas calles, aquellos terregales, famélicos perros, sudorosos, ángeles paupérrimos. Sobre barbecho hacer la reta. Sí, era la era de los equilibrios, balances astutos para jugar. Había que escoger bien, planificar, medir las fuerzas, jugar al partido sin conflictos. Ángeles soñadores, sin postes, sin campos, oficiales, sin zapatos. ¿O acaso los de diario, feos y deslustrados, ambiciosos, anotando goles? Eran las eras de la sed buena, del dolor de caballo normal, después de 4 horas a pleno sol, sin sentir casi nada de cansancio ni dolor. Éramos ángeles optimistas, sin sentir pobreza, ni revancha alguna, ni qué vikingos, ni fe. Nuestra mente estaba en el juego del sábado o del domingo. Sí, lo que es el juego del fútbol. Le va uno cortito. Nace Adán y vuelve a ser gitano, a leerse la mano y negarse otra vez él mismo. Nace Adán desesperado porque anticipa lo que viene y no quiere ser culpable. Nace Adán en cada humano y le gusta ser gitano para poblar este mundo mundano. En cada humano nace Adán y sus jodidas anarquías siempre van de su mano. ¿Con qué le gustaría, cuando una persona termina de leer su libro, con qué le gustaría que se quede? ¿Qué le quiere dejar al lector? Yo pienso que lo que tú puedes hacer con tu literatura es aportar algo de conocimiento, algo que no sea un mensaje así nada más, te mando un mensaje, sino que sea cultura, que sea arte, para que te puedas divertir al leer, para que puedas disfrutar, para que al mismo tiempo sepas que se puede construir este mundo literario con metáforas y con ficciones que nos identifican al mismo tiempo. Porque la ficción, como te decía, la ficción no nada más es individual, la ficción no nada más es inventar cosas, la ficción es algo que traemos dentro de nuestra misma sociedad. Todos los mitos que nosotros formamos en nuestra sociedad occidental, en nuestra civilización, son parte de ese engranaje ficcional en el cual estamos nosotros viviendo, porque son conocimientos que van cabalgando de generación en generación en generación. Si no, no tendríamos 2000 años de cristianismo. Incluso vete a Mesopotamia, Sí, Mahoma y el Corán, y te vas al budismo y el budismo y te vas a China y el taoísmo y así, cosas de ese estilo, ¿no?
Y yo aporto mucho esta situación de hablar de una variedad de textos en el cual haya algún significado que te pueda definir como ser humano, tus sentimientos. Yo tengo 2 o 3 poemas sobre Buda, ¿verdad? Por ejemplo, que también son ficción y todo eso. El Buda de la inquietud absoluta. Tengo un Buda meloso que puede existir en la quietud absoluta. Él sabe de sonrisitas asexuales, que el silencio es para siempre. Sabe de las aguas quietas de la existencia, espiar la quietud y la nada. Cierra sus manos y al abrirlas se abren los secretos propios de la existencia. En ese mar de la intranquilidad, un Buda muerde su quietud absoluta. Ese es uno, ¿verdad? Les voy a leer el poema de Ciudad de Alas Rotas. ¿Cuánta ciudad de alas rotas? ¿Cuánta ciudad de alas rotas? ¿De cuántos pájaros está llena la tarde? ¿Cómo duermen? ¿En qué árbol? Las sombras sueñan, nacen nidos. Cualquier ciudad mimetiza una galaxia, desde el nivel que la teorices. Las horas caen en las ramas, llegan almas emparvadas. ¿De qué vuelos balbucean las aves? ¿Dónde las calles hojas caen? ¿Cuánto cielo para una noche? ¿Cuánta ciudad de alas rotas? ¿Cuántos vuelos sin destino? ¿Tanta nada para qué? Toda la parvada unida para trinar lo mismo. Tanto pájaro y qué misterio. Toda la ciudad deshoja plumas. Tantas jaulas en cada casa. Los hubo volando libres, teorizando el vuelo. Está bonito, sí. Tanta nada para qué. Esta me gustó. Sí, está muy padre. ¿Y cómo elige los temas? ¿Cómo le llegan o se pone a pensar? ¿O cómo le llegan los temas? Yo pienso que como todo poeta trata de buscar los temas ad hoc en el momento en que está tratando de construir una obra poética. Y al mismo tiempo es como las novelas. Tú vas escribiendo sobre personajes y sobre personajes. Es igual en la literatura de los versos y de los poemas. Vas escribiendo los poemas, pero no sabes al final en qué se va a convertir hasta que ya tienes todo integrado. Igual con la novela que tengo que se llama Tanta gente extraña que vive sin río, o La gente extraña que vive sin río, que es una novela que tengo ya para publicar. Entonces, estas novelas... ¿Cuento también estabas? Sí, tengo 15 cuentos también, aparte. Tengo esas 2 cosas las tengo pendientes. Okay. La gente extraña que se quedó sin río, que es una novela sobre el río Colorado en Sonora, que baja todo el valle hasta el valle de San Luis Río Colorado, etcétera, ¿sí? Y que hablo sobre la devastación que se está haciendo ecológica al no llegar agua del río Colorado a todo ese valle. Y también tengo 15 cuentos que son cuentos que me han sucedido, que me he inventado yo conforme a mi experiencia cotidiana, porque yo trabajé en el INE en un tiempo haciendo elecciones como administrativo de organizar las elecciones. Y ahí me daba mi tiempito para escribir mis cuentos y experiencias personales. Y son cuentos que de alguna manera ahí los traigo ya para publicarse, ¿verdad? Pero ¿cómo surge la cuestión de la metáfora, de la poesía, etcétera, de la construcción? Surge de la preparación que tienes de saber que la mitología y la ficción son muy parecidos en el sentido de que los estás viviendo a diario. Y la gente los está viviendo a diario sin darse cuenta. Por ejemplo, cuando yo digo que el tiempo no existe, es una metáfora que se refiere a que he estudiado ya la filosofía, la cuestión de que en realidad lo único que existe
en nuestra realidad es el movimiento. El tiempo es una invención de la civilización occidental. Para los chinos y para los budistas el tiempo es algo distinto. Se refieren a algo distinto, más existencial. Y para nosotros es fundamental porque el tiempo es coercitivo. Aunque no existe, te educan dentro de esa concepción del tiempo en el cual tienes que tú estar. Sí. Para poder socializar con los demás, para cumplir en el trabajo, para cumplir con la escuela, para cumplir con las tareas, etc. Y esa concepción del tiempo, en el sentido de que es una invención humana, viene más bien dilucidada, más bien narrada en un libro que se llama Sobre el tiempo, de un sociólogo polaco que se llama Norbert Elias. Hay un escritor africano de esos se llama Los Hombres de Azul, su tribu, que usa sí, hablan de azul. Algodón, un azul muy bonito, muy cobalto. Y él decía precisamente eso, es que se pregunta, no usas reloj, pues no. Pues no, yo no uso reloj, yo no uso el tiempo porque tengo el sol. Sí, saben así que la hora. Sé qué hacer a tales horas, sé qué hacer cuando el sol es aquí, sé qué hacer. O sea, no necesitan. No lo necesitan porque tienen un conocimiento ancestral. Y ese conocimiento ancestral, que ya viene de los mitos que ellos tienen antiguos, de las generaciones anteriores, son experiencias. Y entonces ellos saben cuándo va a llover, ellos saben cuándo viene el viento por qué lado, ellos saben cuándo nacen las flores, cuándo nacen las matas, ellos saben con qué curarse. O sea, son sus médicos, son sus sociólogos, son sus psicólogos al mismo tiempo. Y toda la tribu es una comunidad. Por eso yo decía que los mestizos en realidad nunca se separaron de su madre étnica hasta después que nos convertimos en una sociedad mestiza. Y los étnicos quedaron en el sur, quedaron en ciertos poblados, y surgió el mestizaje y los criollos, que fueron los que organizaron la independencia, con la bola de mestizos que Hidalgo la juntó y todo, para poder atacar la Ciudad de México, que al final desistió, porque si les hubiera barrido con la Ciudad de México, ahorita otro sistema nos cantaría, ¿verdad? Seríamos otro tipo de México en ese sentido. A ver, ahora ya para ir cerrando, un poema romántico, a ver. Déjame, nada más que son tantos. El que más diga. El que más diga algo al que. Con ese terminé Sí. Sí, es que mucha gente empieza a escribir, bueno, se dice pues que se empieza a escribir primero romántico porque es lo primero que tienes, lo más cercano a uno. Y ya después conforme vas progresando dentro de la poesía, pues ya empiezas a escribir de otras cosas, empiezas a escribir de lo de afuera. Pero siempre empiezas de tu interior, de cómo te sientes, después del amor romántico, y ya después te vas. Bueno, eso es lo que dicen los expertos. Con razón nunca puedes empezar a escribir poesía. No, es que hay tanto que escribir que te das cuenta tú de que si los temas te están llegando, hay que hacerlo. Una poeta, Sartush, Marlene, decía que todo es poesiable. Todo es poesiable, sí. Sí, de hecho, ella me regaló un libro de que todo habla de clavos. Y pues, son poemas, pues. Y está curioso, es como un clavo te puede inspirar a hacer un poema. Pues sí, este autor, que no recuerdo todo el nombre, pues hace de clavos, o sea. De tarea, poemas, por favor. El autor, sí. No, sí, la verdad sí. Estoy buscando el poema que le dediqué a mi esposa, que se llama Soy un viejo transunte, pero con Dulcinea. Pero como no lo aparté, pues aquí ando, ahorita. Sí, además
Y también, o sea, creo que también escribir poesía romántica también, para mí, bueno, yo que no soy poeta, sí se me hace muy difícil escribir poesía. Pero creo que es más difícil también escribir un tema romántico para evitando caer en ser cursi. Eso. O sea, que suene chido, pero que no sea cursi, evitando pero que no sea el endulzamiento. El ternurita y la melosidad, ¿no? ¿Ah? El ternurismo dentro de la poesía. Y eso es bien difícil. Por eso yo no me animo. De hecho, yo no escribo poesía por eso. Mira, a mí me da miedo. No lo encuentro el de ese, pero aquí hay uno que es en la página 164, que se llama Otra vez enamorado de ti. Y como ya lo encontré, pues me lo voy a echar. Ahí va. Esta vez enamorado de ti. Está dedicado a mi esposa, ¿eh? Esta vez enamorado de ti. Esta vez no diré que la ciudad está insufrible, contaminada y agria, como la vida más vana de algún ser. Esta vez diré que soy un enamorado de ti, de siempre. Esta vez volveré a reír para recordar el adolescente que fui entre los arcos, fumando la voz ronca, de entre las primeras horas del mañana, y la sonrisa tuya, también de cada día. Esta vez seguiré siendo pensamiento únicamente para ti, para tu preciosa vida, que a diario sigues como tatuaje perpetuo. Sabes que amo la caricia de los días y de todos los años. ¡Wow! No, pues con razón la traía enamorada. Hasta yo de acá. Pues sí. Además, muy guapa su esposa, que lo tenemos aquí por un lado. Sí. Muy guapa. Sí. No, la verdad es que sí, escribir cosas así de más del sentimiento de uno, bueno, a mí sí se me dificulta. A mí sí se me dificulta, sí, no. Porque te digo, si luego puede caer uno, es bien fácil la línea entre lo cursi y entre lo que, digamos, es romántico. Yo tengo poemas en donde critico un poco esta cuestión editorialista de publicar nada más porque hay la forma de publicar, ¿no? O sea, por llenar, o sea, y ya vemos que en términos mercadológicos te quieren vender 100 libros en 9,000 pesos, por ejemplo, ¿no? Y tú ahí bien romántico, bien soñador, pues sí los gasto, ¿no? Y esto y aquello. Digo, no está mal, pero yo creo que sí debería uno de tener una cierta exigencia en sí mismo. Sí, claro. Para crear literatura, porque luego empiezas a leer a ese tipo de personajes y hay una deficiencia tremenda. Sí, la verdad es que luego a veces dice, ¿cómo desleo esto? Sí. Por favor. Sí, no. Bórrenme la memoria. ¿Cómo lo traduzco? Bórrenme ¿no? la memoria, ya no quiero eso. Sí, hay cosas. Y ya para cerrar el programa, don Víctor, a ver, el último que se aviente. Sí. Mira, te voy a leer uno sobre cómo se siente el literato. ¿No? Muy bien. Que es la página 69. Sí, ya para ir cerrando el café con letras de hoy. ¿Cómo un literato tiene que encontrarse? ¿Cómo es posible encontrarse y hacer posible? Se llama Más luna que la luna misma. El poeta bien sabe lo que cuesta encontrar con los años su propia voz. Sabe que puede repetir frases con audacia para alcanzar otro nivel, porque no es forastero, ni alien, ni vive autónomo. Juega con estas olas. Al poeta corresponde descifrar los mensajes de las olas de este extenso mar. Y la ficción es tan grande que nos rebasa y no alcanza una vida. El poeta puede ser más luna que la luna misma al oír su propia voz. Perfecto, ¿no? ¿Y cerramos? Pues qué placer, porque tuvimos una cátedra, lo que quería decir al principio, una cátedra de historia de la literatura de aquellos siglos, sus poesías. Señora esposa, qué bárbaro, o sea,
Pues yo soy un bendecido porque soy un luchador. Soy una gente que no se cree las cosas a la primera. O sea, que he batallado, sí he batallado, pero me ha costado, y eso, cuando no caes en blandito, es mejor, porque logras cosas que te interesan y que crees tú que los demás les van a interesar. Decía, o dice Jorge Volpi, que tú y tu poesía y tu literatura no eres nada más tú, eres tú con los demás. Y también de alguna manera lo decía tú, Octavio Paz. No escribes para ti nada más, escribes para convencer a los demás de que tus ideas son buenas, que tienen calidad, que merecen estar inscritas en la literatura nacional o mundial. Pero ese es un sueño, y como todos los demás, se vale soñar. Así es. Pues don Víctor, muchas gracias que nos acompañó, muy interesante su libro y todo. ¿Dónde? ¿Cómo? Exacto. Ahorita pues tengo la cuestión, como ya hemos platicado, de que no es difícil ponerse a escribir. Lo difícil, hacer metáforas, hacer ficciones, hacer poesía, hacer literatura. Lo difícil es encontrar el camino de editar los libros y de que vayan al mercado a venderse. Editarlos requiere una cierta forma de llegar a convencer a ciertos editorialistas, a ciertos personajes, etcétera, para que tu libro salga primero en edición. Y luego después viene la otra etapa, que es la distribución, es que encontrar al lector. Es en la que me encuentro ahorita. Por eso he desistido yo de ir a Gonville, a cualquier librería, para que luego estén ahí arrumbados. Yo prefiero presentarme, hacerme un poco visible en la literatura, en Jalisco, en Guadalajara, porque ya me han leído en Argentina, ya he sido invitado en Chile para programas de radio, etcétera, por las 10 o 15 poemas que puse en internet, etcétera, y me hablaron, y pues me puse a la orden y todo, y gentes muy buenas que fueron. Quien quiera, dice, sí, que nuestros seguidores aquí quieren sí, de don Víctor. Yo me encuentro en el internet, en Facebook, con mi página de Víctor Valerio Ulloa, que es por donde estoy tratando de encontrar a los lectores y encontrar la forma de que si quieren adquirir el libro, pues vayan a mi casa o vayan a algún café como ahorita, que yo invité a gente aquí a que viniera, si quería el libro, podía comprarlo aquí a precios módicos, como barato, etcétera, porque lo importante es que se distribuya, que se lea, que haya lectores. Para convertirte tú en una persona literaria, tienes que estar convenciendo de tus ideas, de tu literatura, de cómo la construiste, etcétera, y formar parte de todo ese ámbito literario. Ustedes que lo busquen ahí en sus redes, sí, por Facebook. Sí. Es la única manera que puedo hacerlo ahorita. Voy a tratar de buscar, si me conviene, y si esto no es una situación en la cual pues no se vendan los libros y estén ahí nada más estancados, prefiero estarlos rotando con presentaciones. Y yo agradezco mucho la oportunidad de venir con ustedes a presentar el libro, a darme a conocer, porque es la instancia más viable para poder dar a conocer tu obra. Entonces, y hay pocos lugares. Y aparte, el que esté interesado en el libro, me imagino que ahí va a estar subiendo fechas de presentaciones, y ahí se pueden acercar, disfrutar de tu charla. Comprar el libro, llevarse el autógrafo del libro y todo. Sí, yo estoy integrado en una red literaria a nivel mundial que se llama EIDOS. Precisamente ellos están tratando de conectar a la mayoría de los literatos a nivel internacional de varios países, etcétera, para que haya encuentros y toda esta situación. Pero no es fácil, o sea, el mundo literario, si nosotros criticamos un poquito a nuestra sociedad, que hay muy pocos lectores. Por eso yo a veces digo que la poesía es mucho mejor leída que la novela. ¿Por qué? Porque si no tienes tiempo, pues te lees un poema y luego lo dejas.
ya me dieron ganas de leer, pues leo el otro poema, ¿no? O sea, son versos cortitos de 1.5 páginas, 2 cuando mucho, que son mucho más asequibles a la hora de que estás trabajando, de que estás teniendo chamba, de que ahorita no puedo leer todo el libro, ni menos 300 páginas, pero sí puedes leerte 10 poemas, 5, en una sentadita. Y la ventaja pues que tienes 5 capítulos o 5 apartados, lo que quieras. Sí, en eso me esmeré, precisamente. Son 30 años desde 1994, en el cual fui construyendo todos los poemas y los fui limando, los fui hasta que yo sentía que esos tenían que ser. Tengo muchos que digo, caray, pues este no, ¿verdad? Y hay que darle... ¿El volumen 2? Sí, es el volumen 2 y hay que darles la vuelta otra vez, claro, ¿no? Volverlos a Porque para convencer, primero te digo, quienes financiaron, pues se convencieron de que esto debía salir adelante. Y yo soy muy agradecido con estas personas que me financiaron, que no voy a decir sus nombres porque luego después también hay cierta situación en la cual debe de haber anonimato, pero yo estoy agradecido con ellos, porque yo pensaba que mi vida iba a pasar así, como si nada, ¿no? Pero mira, ya se está dando. Ya está su libro. Iba a decir, esto va a estar ahí nada más en mi computadora, pero mira, ya se ha logrado, ¿no? Y ya está, y ahí va. Voy lento, pero soy preciso y me gusta esta situación de venir a platicar, a abordar los temas que son difíciles, pero que me gustan venirlos a conversar. Don Víctor, pues muchas gracias. No, pues gracias a ustedes. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes que nos acompañaron a este Café con Letras y como siempre, pues vénganse para acá, Fragante Café, que aquí se la pasa uno bien a gustito, se puede venir a leer, se puede venir a platicar y a tomarse algo rico, que todo lo que pida está rico y todo lo que se coma está bueno. Entonces, pues véngase acá a Fragante Café. Y pues bueno, ya saben, nosotros nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.